en tu presencia. Todos mis logros a un lado están y las coronas no se ven más aquí. En tu presencia estoy, en tus manos con gozo en mi ser. Todo temor de repente se va de aquí. En tu presencia todos mis logros a un lado están y las coronas no se ven más aquí. En tu presencia el cielo ya tiembla al ver tu poder. Reyes y reinos se asombran de ti. Mis amados, bienvenidos a la casa de Dios una vez más. Bienvenidos a los hermanos que por la red nos están siguiendo. Les bendecimos en esta mañana y pues aquí estamos una vez más, pero ahora con un deseo más grande y más ardiente de que podamos ser de una u otra manera, tanto ustedes que nos siguen como los hermanos que estamos acá en Irapuato, podernos conectar en uno solo, para que de esta manera el Espíritu Santo observa nuestro espíritu y lo pueda guiar a toda verdad y a toda justicia. Hoy quiero invitarlos a que abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20, y vamos a leer el verso 19 y el verso 20. Y vamos a aprovechar para leer también Éxodo 14, del verso 30 y el verso 31. Éxodo 20, 19, 20 y Éxodo 14, 30 y 31. Los voy a invitar para que descansen un poquito, pónganse de pie, leemos y luego se vuelven a sentar un buen rato. Entonces, dice así Éxodo 20, verso 19 y 20. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Éxodo 14, 30 y 31 dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. El tema que le voy a compartir hoy tiene por título: Dios está, Dios ahí está, Dios ahí está. ¿Y los Moiséses dónde están? Lo voy a repetir: Dios ahí está. ¿Y los Moiséses dónde están? Esa es una pregunta que confío en Dios que en el transcurso de la disertación nos vayamos respondiendo, nos vayamos ajustando o acomodando. El Señor bendiga y use su palabra. Siéntense, por favor. Una de las cosas, hace unos domingos compartíamos también esta palabra de la herencia que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, y según Mateo, en el último versículo del capítulo 28, cuando Jesús nos habla
de la gran comisión a que vayamos a las naciones y hagamos discípulos, dice algo muy poderoso, muy maravilloso, diría yo muy pesado, que si nosotros lo creemos y lo aprendemos a disfrutar, yo diría que estamos del otro lado. Y es una promesa que el Señor nos hizo cuando dijo: hagan discípulos y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa que Dios nos dio. Esa es una promesa que ahí está. ¿En qué momento esa palabra se aplica, se vivifica, se experimenta? Simple y sencillamente en el momento que yo, receptor, lo crea y lo declare. Algunas ocasiones les di testimonio a ustedes que hace algunos años yo siempre que me paraba y tomaba el lugar por el conocimiento de la Biblia, siempre le decía a la gente o a los hermanos: Dios está aquí, porque la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados, Él está ahí. Y siempre lo decía, y ustedes saben que así dice la Biblia, ¿verdad que sí? Así dice la Biblia: yo estoy donde 2 o 3 estén congregados. Pero un día estábamos orando y el Señor me reprendió y me dijo: no vuelvas a decir que estoy aquí si antes no crees que estoy aquí. Entonces, por eso ahorita les estoy diciendo que este mensaje que Jesús da antes de irse, después de que dé el mandamiento de la gran comisión, dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y les decía que es aplicable cuando yo lo creo, cuando yo lo recibo. Escuchen lo que le estoy diciendo. No estoy hablando de un mero conocimiento bíblico. Estoy hablando de un momento donde yo creo la palabra, donde yo la como, la disfruto, y entonces declaro: Dios está aquí. Espero que me esté entendiendo lo que quiero decirle. Estoy pasando del conocimiento a una fusión entre el corazón y la mente para que entonces juntos declaren: Dios está aquí. Amén. Sí se entiende, ¿verdad? No se habla de un mero conocimiento. La palabra de Dios es la forma en la que se aplica, se vivifica. Es la forma en la que nosotros la encarnamos. El tema es: Dios ahí está. O sea, siempre que lo necesites, ahí está. Siempre que lo requieras, ahí está. Siempre va a estar ahí, si tú lo crees. Ojo con eso. La siguiente pregunta es la que es interesante, porque es: ¿y los Moiséses dónde están? Partiendo del contexto que acabamos de leer. Y es importante que cada uno de nosotros tengamos una respuesta para el final de la disertación. Una de las cosas que en la antigüedad se creía, por ejemplo, hablando del Dios está ahí, tiene que ver con lo que en ese entorno antiguo se creía. Y se creía en ese entorno antiguo que quien veía a Dios moría. Simple y sencillamente moría. Y hay muchos pasajes de la palabra de Dios, desde luego, que nos hablan de esto, pero solo voy a mencionar prácticamente 2. Y el primero es a Isaías, cuando está en el templo y observa la gloria de Dios después de un terremoto ahí que se mueven los quiciales de la puerta. Y entonces Isaías en el capítulo 6 del verso 5 hace una exclamación de temor, desde luego, desde lo más profundo de su ser. Y entonces dice Isaías: entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto!
Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esa es la expresión del profeta Isaías cuando Dios tiene una manifestación a su vida, y entonces él exclama de esa manera con mucho temor y mucho temblor. Porque eso es exactamente lo que se creía en ese entonces. La otra experiencia la vemos con Gedeón en el libro de los Jueces, capítulo 6, verso 22. Dice así: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y el verso 23, Dios le contesta: pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. En el tiempo antiguo eso es lo que se creía. En el tiempo presente, digo yo, debiera ser lo mismo. Solo que ahora debiera de ser que estuviéramos dispuestos a morir espiritualmente para que fuéramos transformados, para que fuéramos mudados en otro hombre o en otra mujer. Desgraciadamente, en el panorama mundial, como iglesia, se ha diluido mucho ese temor, se ha diluido demasiado esa falta de respeto delante de nuestro Dios. No sé si usted alguna vez llegó a tener alguna experiencia en la intimidad con Dios. Yo recuerdo algunos años, o ya bastantes años, una de las primeras experiencias que tuve en la intimidad con Dios, estábamos en la oración, en la intimidad, en la oración de las 5 de la mañana que teníamos en la iglesia, y al estar orando, Dios empezó a usar a una persona y Dios estaba ministrando a través de ella, y yo en ese momento, en mi mente estaba pensando y reflexionando que ojalá tuviera una hoja y una pluma para anotar lo que estaba diciendo. Yo lo estaba pensando en ese momento con un deseo muy fuerte, pero también la experiencia que tuve es que yo meditaba y reflexionaba y pensaba y discernía que si en ese momento, según yo, me movía, iba a caer como fulminado por un rayo. Era de las primeras experiencias que yo tenía delante de la intimidad con Dios, y estaba paralizado y no podía ni moverme. Cuando en eso, pensando en ello, llegó una hermana que estaba ahí en la oración. Lógicamente que se fue el Espíritu Santo, pero me llevó la hoja y me llevó la pluma. De algo que yo estaba pensando, deseando en mi interior. No le dije a nadie porque yo no podía ni moverme, estaba paralizado por el peso de la gloria de Dios en ese momento. Entonces, si usted ha tenido una experiencia de esa, sé que me está comprendiendo y me está entendiendo, y podemos entender a Isaías, podemos entender a Gedeón, el momento tan aplastante cuando Dios desciende y empieza a darte una palabra, y más cuando está a veces molesto Dios y es tronante su voz, y la verdad solo esperas que en ese momento te caiga un rayo y te parta. Pero esa es prácticamente diríamos, la forma en la que Dios te va construyendo en tu diario vivir, para que aprendas en verdad a reconocer que nuestro Dios no es un juego, que nuestro Dios es real, es verdadero, que nuestro Dios
ahí está siempre, y cuando tú lo creas, y que siempre está ahí para impulsar su propósito. O sea, Él siempre ahí está. La pregunta sigue en pie. Los Moiséses, ¿dónde están? Y este pasaje es interesante precisamente por la forma en la que el pueblo reacciona como cualquier ser humano. Imagínese usted, si usted cerrara sus ojos y se imaginara al monte Sinaí. El monte Sinaí es un monte muy especial, no es como cualquier monte. No es presunción, solo es testimonio, pero a mí me tocó subir al monte Sinaí hasta arriba, estuve hasta donde Moisés estuvo, donde recibió las tablas, pero es un monte muy especial. Algo que he testificado es que usted puede subir caminando o puede subir en camello, pero hasta cierta parte del monte Sinaí, o más bien del monte Oreb, porque el Sinaí es la falda, lo que llamamos acá coloquialmente la falda del cerro, ese es el Sinaí, pero el monte Oreb, el monte de Dios, que es hasta arriba, usted llega hasta cierto punto, ya le dije en camello, porque ya de ahí los camellos no pueden subir, y usted llega al monte y luego hace como una especie de vueltecita por acá atrás, y es por donde sube hasta arriba. Pero algo que se me hizo muy especial de ese monte es que de ahí hasta donde llegan los camellos hasta la cumbre, no hay camino, escuche, no hay camino para que vayan dos juntos caminando. Desde abajo hasta donde le estoy diciendo pueden ir varios. Pero ya ahí, en esa parte, no caben dos, tiene que ser de a uno. Y fácil de ahí hasta arriba es como media hora caminando de a uno, llega de a uno hasta arriba. Eso se me hizo muy especial porque es un encuentro con Dios. Moisés así subió, Moisés tuvo ese encuentro con Dios ahí arriba. Y ese monte, según la parte que acabamos de leer en Éxodo 20, dice que humeaba como un volcán cuando hace erupción, y luego se cimbraba el monte. Y luego de cimbrarse dice que se oían relámpagos y truenos y la voz tronante de Dios hablándole al pueblo. Cualquiera se desmaya y cualquiera tiembla y cualquiera dice, no. Podemos decir mil cosas del pueblo, pero somos seres humanos. Y lo primero que fluye de nosotros es lo que menciona el profeta Isaías, nuestra iniquidad, nuestro pecado. Por eso el pueblo, cuando oye todo este estruendo, están temblando, van y le dicen a Moisés, Moisés, habla tú con nosotros. Así es que el pueblo al ver la gloria de Dios de una forma tan maravillosa, tan especial, están estupefactos, están en estupor, están maravillados. ¿Y qué fluye de ellos? Simple y sencillamente su carnalidad. ¿Qué surge de ellos? Sus sentimientos de culpabilidad. Y lo que menos en ese momento quieren es que Dios en su santidad, en su majestuosidad, les hable en ese momento. Yo creo, si usted ha tenido la experiencia de tener intimidad con Dios, estará de acuerdo conmigo que cuando usted tiene esa experiencia, delante de Él se siente desnudo, que no puede ocultarle nada. Y tenemos que expresar como dijo el apóstol Pedro allá en Juan capítulo 21, cuando le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y no nos queda otra más que abrirnos y decirle, Padre, aquí estoy, ¿qué puedo ocultarte? ¿Qué puedo esconderte si tú todo lo sabes? Dice el salmista, conoces mi sentar, mi levantar, conoces todo, conoces, bueno, ¿qué puedo decir? Dice el salmista, desde tus ojos vieron mi embrión. O sea,
Todo realmente está en las manos de Dios. Y entonces eso es precisamente lo que fluye de nosotros, esos momentos emocionales donde nos sentimos culpables por nuestro pecado, por nuestra maldad. Y en esos momentos, insisto, lo que menos queremos es que Dios nos hable. Y entonces ese temor nos abraza, nos toma y nos absorbe y nos deja ahí en un stand-by, esperando solo que Dios haga lo que Él le plazca. Y entonces, eso hace, en esa expresión donde el pueblo dice que no nos hable Dios, sino háblanos tú, se me hace muy interesante también, porque una diferencia que les hemos marcado a ustedes o que hemos aprendido, ¿se acuerdan cuál es la diferencia entre la religión y el cristianismo? Ya saben ustedes que la religión es un trato social humano y el cristianismo es un trato directo con Dios. El pueblo, al reconocer su estatus interno, prefiere religión que cristianismo. Por eso dicen que nos hable Moisés. Mejor háblanos tú, Moisés, pero no nos hable Dios. ¿Por qué creen? Hay un choque en su interior, en el estado, en la forma en la que es nuestro Dios. La Biblia dice que Dios es santo. Amén. Una de las cosas por las cuales nosotros en nuestra humanidad no podemos ver a Dios, contemplar su rostro, es precisamente por su santidad. Y nosotros por nuestra pecaminosidad, si lo viéramos, caeríamos fulminados como por un rayo. Por eso la Biblia dice que al cielo no entra carne, ni sangre, ni corrupción alguna. Por eso la Biblia dice que para ir allá, no es como la Bamba que se necesita una escalera grande y una chiquita. No, dice que tenemos que ser transformados, ser glorificados para que estemos allá. Por eso tenemos que pasar todos los seres humanos por la separación o lo que llamamos comúnmente como la muerte. Muerte significa separación. Y dice Pablo allá en 1 Corintios capítulo 15, y los que hayamos perecibido hasta entonces, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, al final de cuentas, ni carne ni sangre van a entrar allá por lo pecaminoso contra lo santísimo que está allá. ¿Amén? ¿Se entiende esto? Entonces, ¿por qué el pueblo dice, no nos hable Dios, sino nos hable mejor Moisés? Precisamente por su estado, por su interior humano, pecador. Nosotros ahorita podemos decir que somos santos, pero si el Señor mete su mano, nos escarba y nos va a sacar un montón de cosas y vamos a terminar diciendo, Señor, tú lo sabes todo. Porque es cierto, al final de cuentas eso es cierto. Y entonces eso nos impulsa y nos lleva a reconocer su misericordia sobre nosotros. Amén. Porque al final de cuentas estamos llamados a irnos transformando. Israel no está dispuesto a pagar la factura de ser una nueva criatura, como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas van siendo hechas nuevas. Israel no está dispuesto a pagar esas facturas del cambio, de la transformación. Y ese es el desafío para nosotros. Dios siempre va a estar ahí. Dios no es el problema. El problema somos nosotros y la forma en la que estamos respondiendo. Por eso yo hago una pregunta. ¿Qué tanto estamos dispuestos a pagar las facturas del cambio? Porque según yo, no sé usted, y espero que esté de acuerdo conmigo, lo más importante para mí, y espero que sea para usted, debe de ser nuestra salvación.
debe ser lo más importante contra todo viento y marea, contra bienes, contra viajes, contra lo que sea. Antes que nada debe ser, ¿qué? Nuestra salvación. Grábese eso, hermano. Por eso, si algo tenemos que aprender a guardar y a mantener siempre fresco y limpio y listo y libre, es nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Eso es lo primero que usted todos los días debe checar y observar. ¿Cómo estás, corazón? Como el salmista cuando le dice, alma mía, ¿cómo estás? Gózate, deleítate delante de tu Dios. Eso es lo que cada día nosotros debemos decirle a nuestro corazón. ¿Cómo estás? Y si no has perdonado, perdona. Si ahí traes algún resentimiento, sácalo. Si traes alguna emoción encontrada, sácala. Lo más importante es nuestra salvación y más en este tiempo, hermanos. Porque no solamente es el que no sabemos al final de cuentas cuándo vamos a morir. Nadie lo sabe. La muerte no distingue, no tiene edades. Pero en este tiempo de pandemia la cosa está más complicada y está más difícil. Simple y sencillamente por lo que estamos experimentando. Yo día con día me asombro y me maravillo de las cosas que están sucediendo y que se están dando en el mundo. Pero lo más tremendo a veces es la respuesta que nosotros damos a la situación y sobre todo al que siempre está ahí con sus brazos extendidos, deseando bendecirnos, deseando protegernos, deseando cuidarnos, deseando llevándonos de la mano para que no tropecemos. Pero a veces nosotros lo ignoramos, lo hacemos a un lado. Hoy en día en el mundo, no solo aquí, existen muchas congregaciones, y no estoy criticando, es una observación, que no quieren nada de cuestiones proféticas, porque dicen es que las cuestiones proféticas dividen a la iglesia. Sin embargo, la palabra de Dios dice que donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena, el pueblo se desvía, el pueblo se pierde. Otra versión dice donde no hay visión, ¿hacia dónde? Entonces, simple y sencillamente, la congregación que no acepta los ministerios es alguien que camina a ciegas, es alguien que solamente cree que está haciendo la voluntad de Dios, pero al final de cuentas la pregunta es ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el propósito por el cual está aquí en la tierra? Así es que es importante, amados, que nos reubiquemos, aprovechemos que Dios es fiel y que Él siempre está ahí y que ahora el llamado de Él es simple y sencillamente hacia nosotros. Ahora, Dios siempre está ahí. Pero cuando Dios quiere entrar a un corazón, cuando Dios quiere entrar a una congregación, a una familia, a una ciudad, a un país, etcétera, grábeselo también porque siempre se lo hemos dicho, Dios siempre va a entrar con la escoba, por usar una expresión coloquial. Siempre va a entrar con la escoba. ¿Qué quiere decir eso? Que si Él es santo, Él no va a estar en un lugar que esté sucio. Si ustedes son limpios, y espero que sí, se bañen y se peinen, me imagino que les gustan los lugares sucios, ¿verdad? Pues no. ¿A quién le gustan los lugares sucios? Pues a las moscas será, ¿no? Pero a nosotros no nos deben de gustar los lugares sucios. Bueno, imagínense nuestro Dios que es santísimo. Por eso la palabra de Dios nos habla, bueno, prácticamente en los 4 evangelios, las 4 versiones de la biografía de Jesús, cuando Jesús llega al templo,
Y dice la palabra de Dios, bueno, no lo dice literalmente, pero si usted lee con detenimiento se va a dar cuenta que Jesús hasta dolor de estómago le dio cuando entró al templo y lo vio lleno de negocios, de mercadería. Era una romería aquello ahí. Y eso le pegó tanto a Jesús. Alguna vez les compartí esta parte porque yo me hacía la pregunta, ¿por qué Jesús otro día maldice a la higuera? Y es que Jesús iba afectado, dolido de lo que habían hecho de la casa de su padre, que es hecha para oración. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones, les dijo el Señor, y conocemos la historia y empezó a aventar los negocios, a aventar las palomas, las monedas, las ovejas y todo lo que había ahí lo empezó a echar fuera y a soltar precisamente por lo que le había ardido en su interior. Había una pasión interna, dice, el celo de tu casa me consume. O sea, le pegó tanto que quien paga los platos rotos es la higuera, cuando Jesús la maldice y hace la declaración que si no hay fruto, pues nunca nazca de ella por no dar fruto. Entonces, es muy importante que nosotros, cuando buscamos a Dios, cuando estamos orando para que Dios nos bendiga o que Dios nos hable o que Dios venga, no perdamos de vista que cuando Dios lo empiece a hacer, va a llegar con la escoba. Amén. Y lógicamente que cuando lo haga, pues a la gente que no cree en Dios, a la gente que no está al día, a la gente que no diríamos, tiene esa comunión, esa convivencia con el Espíritu Santo, pues les va a pegar. Nosotros tuvimos una experiencia muy fuerte en la segunda congregación que estuvimos pastoreando en la Ciudad de México. Empezamos a orar y después de algunos meses de oración, Dios empezó a moverse, llegó con la escoba y llegó a revelar algunos corazones que eran líderes de la iglesia y que no andaban muy bien. Y cuando los enfrentamos, para no hacerse las tan cansadas, eran los caciquillos de la iglesia ahí lo que ellos decían se hacía. Pero cuando Dios empezó a sacar, como decimos coloquialmente, los trapitos al sol, empezaron a pegar de gritos hasta que se fueron de la iglesia. Prefirieron irse de la iglesia, prefirieron decir que nos hable Moisés, pero no Dios, porque no soportaron y se fueron de la iglesia. Y no pocos, se fueron varios, pero eran los que gobernaban ahí en la congregación, los que dirigían, y son los primeros que salieron de ahí porque Dios empezó a desnudarlos y a mostrar lo que había dentro de ellos. Por eso, si Dios está ahí, amado, es importante que antes que nada, decía yo hace un ratito, antes que nada, lo que más debemos de guardar es nuestro corazón. Él ya sabe que somos frágiles, Él ya sabe que adolecemos de muchas cosas, Él lo sabe. Pero cuando tú vienes a Él y tú se lo confiesas, Él lo recibe y Él nos libera y Él nos perdona. Pero también la Biblia dice, aléjate de eso y no lo vuelvas a hacer. Entonces, cuando tú conoces de la misericordia de Dios en esa dimensión, entonces tú sabes que Dios siempre está ahí, pero que de una u otra manera, los Moiséses que somos todos nosotros, los que me están oyendo, somos los que estamos de pronto fluctuantes, de pronto no nos podemos aterrizar en una continuidad de lo que el Señor está demandando de cada uno de nosotros. Tenemos una responsabilidad muy grande. Cuando el pueblo le dice a Moisés, Moisés, háblanos tú y no Dios para que no muramos. Dice
La palabra de Dios que Moisés le respondió al pueblo. Y la respuesta de Moisés tiene mucho que ver, desde luego, con la función diaria que Moisés tenía como responsabilidad de Dios para dirigir al pueblo, que es la responsabilidad que tiene usted, que tengo yo, que tenemos todos aquellos que somos cabeza de hogar, líderes en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, donde quiera que estemos. Tenemos esa responsabilidad de dirigir, de guiar, de ejemplificar a los que no están con nosotros bajo nuestra dirección. Y entonces Moisés, simple y sencillamente, empieza a ubicar al pueblo, empieza a enseñar al pueblo precisamente la voluntad de Dios. Y yo digo algo hoy. Hoy, al ver toda esta situación mundial, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero yo veo que los Moiséses en este tiempo están escasos y urgen en este tiempo para que nos den dirección, para que nos digan qué, por dónde, cuándo, cómo, que nos exhorten con amor, que nos ubiquen para que no nos salgamos del parámetro que Dios nos ha marcado, porque Él siempre está ahí, Él siempre nos está observando. Insisto, Él quiere bendecirnos, pero a veces se nos mete el diablo y nos desviamos. Y eso es triste, y es doloroso, y trae consecuencias. Y no lo digo por otra cosa, sino simple y sencillamente porque son cosas que se dan. Necesitamos Moiséses, amén. Hoy y siempre los necesitamos, hoy más que nunca, porque en el mundo realmente hay confusión. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, y de pronto no sabemos ni qué. Gloria a Dios, ya están empezando las vacunas. Bueno, pero hoy hay un montón de cosas que no, que sí, que quién sabe qué, que más acá, que más allá. Y de pronto dices tú, hay gente que me está diciendo a mí, yo no me vacuno. Por tanta loquera. Y entonces surge otra pregunta. Entonces, para nosotros los cristianos, ¿cuál es la ventaja de que Dios esté ahí? Si confiamos solo en la vacuna, si confiamos solo en el cubrebocas, hay que seguirnoslo poniendo. Y estoy de acuerdo, hay que hacerlo. Pero yo le digo a Dios en mi oración, Señor, yo obedezco a la autoridad y hago lo que debo de hacer, pero yo no confío en el cubrebocas, ni en la distancia, ni en todo. Yo confío en ti, en la palabra que tú me has dado, que si yo permanezco en ti, tú me vas a proteger de todo virus y de toda pandemia, y de toda pestilencia y de toda muerte que ande en oscuridad. Esa es mi oración. Y entonces, como dicen los antiguos, salgo en la bendición de Dios. Pero eso hace ya que no vaya temblando. Y, ay, ese no trae cubrebocas. Ay, espérate, tranquilo. No, que la vacuna, no, que esa no, porque no sé qué, no, que no sé cuántas, no, que uses el no sé qué, no, que, espérate, te vas a volver loco. Si tú dices que crees en Dios, y ahí está, pues entonces, ¿cuál es el problema, mi amado? Pero siempre va a haber a quienes se les meta el diablo. Hay una historia muy especial, lógicamente que por algo está. Ustedes saben que los salmistas lo dicen, pero cuando Dios escoge a Moisés, Dios desde el principio a quien quiere realmente poner al frente es a Moisés. Solo a Moisés, porque las sociedades siempre traen problemas, siempre traen envidias.
Yo aprendí mucho desde mi casa porque fuimos un montón de hermanos. Y cuando los hermanos estábamos en el mundo, pues éramos un desastre y nos llevábamos re bien. Pero hermanos, empezamos a ser cristianos y a casar y nos dividimos todos y nos fragmentamos todos. ¿Por qué? Porque en las sociedades siempre va a haber problemas. Desde el principio, si usted ha leído el libro de Éxodo, desde el segundo capítulo me parece, Dios llama a Moisés y Dios quiere a Moisés solamente, pero el cabezón de Moisés se hace que no y que no y que no, y usted conoce la historia y dice que es tartamudo, inventa mil cosas hasta que Dios le dice, bueno, está bien, ahí está Aarón tu hermano. ¿Se acuerdan? Dios no quería involucrar a Aarón, solo a Moisés. Pero dentro de esa onda que se da ahí, no solo es Aarón, sino que María también entra. Y el salmista habla que María era profetisa también. Entonces a los tres realmente los usa. El responsable es Moisés, pero a los tres los usa. Déjeme leerle esta historia que está un poco maquiavélica. Dice Números capítulo 12, del 1 en adelante. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, fíjese lo que dijeron, Aarón y María, o María y Aarón. Verso 2, capítulo 12 de Números. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Están haciendo una pregunta. Y luego hacen otra. ¿No ha hablado también por nosotros? Estaban al nivel de Moisés. Y están pegando de gritos. Se pusieron celosos. Nomás porque Moisés se encontró una cosita. Se pusieron celosos, se les metió el diablo y dice, y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, a los tres, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Y verá la aparición de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Quizás a veces los Moiséses quieren hacer su función, pero de pronto la sociedad, el equipo de trabajo, el pueblo, no está de acuerdo que quizás con ciertas situaciones y entonces se ponen al nivel de un lugar que no les corresponde, porque quien al final de cuentas da los lugares, los espacios, es el dueño de la mies, es Dios, no nosotros.
que a Dios le plació involucrar a Aarón, que a Dios le plació involucrar a María, eso fue, diríamos hoy, buena onda de Dios hacia ellos. Pero que ellos se atribuyeran como algo que se habían ganado, o más que eso, que merecían, les costó caro. Usted conoce la historia, cómo termina aquí. Ya me quedé ahí para no seguirle, pero dice la Biblia que María en ese momento le pegó lepra. Y entonces Aarón y María ruegan a Moisés para que ore por ella. Pues no que eran iguales. ¿Por qué no oró María? ¿Por qué no oró Aarón? Igualados. Tenemos que aprender a respetar y a someternos el llamado que Dios nos ha dado, y nunca se nos ocurra querer subirnos a donde no nos corresponde, porque al final de cuentas, insisto, quien llama, quien envía es el dueño de la mies. Así es que por eso también de pronto los Moiséses están escasos, porque a veces quizás quieren hacer la parte, pero hay quienes los detienen. A mí me llama la atención que en toda esta situación Moisés no dice nada. Está tranquilo. Solo haciendo lo que Dios le dice que haga. Ve, llámalos, va, los llama. Diles los dice. Solo eso. ¿Ustedes quieren que a Moisés no le dolió ver a su hermana con lepra? Claro que le dolió ver a su hermana. Pero como ella y Aarón no piensan antes. Hoy en día estamos en tiempos muy escabrosos. Estamos hablando mucho de que estamos como en un campo minado, donde tenemos que estar fijándonos y viendo cómo pisamos. En qué momento avanzamos, en qué momento nos detenemos, porque las cosas están complicadas. Y Dios ahí está, observándonos, escuchándonos, moviendo la cabeza cuando hacemos algo que no le agrada, con las bendiciones para derramarlas, esperando en qué momento las recibamos, pero nosotros cabezones las alejamos. Moisés sigue haciendo su función y le dice al pueblo, no teman, pueblo temblando, no teman. Una de las cosas que Moisés le está diciendo al pueblo es, cuando habla de que no teman, es todo ese mover, ese principio de parte de Dios, desde luego, tiene un propósito. Y el propósito que Dios tiene, precisamente para que el pueblo se someta no solo a Dios, sino a su Moisés que ha puesto ahí. Ese es el propósito en términos generales por un lado, y ahorita voy a hablar un poco más de eso, pero por el otro lado tiene que ver con que el pueblo de Dios, y Dios lo invita, lo impulsa a eso, es a que el pueblo de Dios en verdad se enamore de Dios. Por ejemplo, ustedes saben por qué a Juan, el teólogo, como también se le conoce, el escritor del Apocalipsis, se le conoce como el discípulo amado. ¿Sí saben por qué se le llama el discípulo amado? Se le llama el discípulo amado y del amor por todo lo que escribe, pero aparte de eso, porque acuérdense que en la última cena es él el que se recuesta en el pecho de Jesús. Ustedes saben que en el Oriente, en aquellos tiempos, no había sillas. Eso de la cena que hizo el que la hizo, se me fue el nombre, Da Vinci, que pone las sillas, eso es irreal, eso no es cierto. En el tiempo de Jesús se acostaban prácticamente en alfombras, por así decirlo, y se recostaban totalmente en el suelo. Entonces,
Jesús está así y Juan está enseguida, y Juan lo que hace es ponerle su cabeza en el pecho de Jesús aquí, y de ahí viene esa expresión de que Jesús es el discípulo amado. Bueno, uno de los propósitos por los cuales la gloria de Dios es tan estruendosa de pronto, como en el caso del Sinaí, es precisamente para que el pueblo, por un lado, tema a Dios, pero por el otro lado, se enamore de Dios, entre en la intimidad con Dios para que entonces Él lo resguarde y lo proteja. Eso es lo que en este tiempo Dios está demandando mucho de cada uno de nosotros. Hemos hablado mucho también de esta expresión de la palabra en el hebreo que tiene que ver con conocer, y la palabra conocer en el hebreo, la connotación que tiene es precisamente de tener intimidad, de tener relaciones íntimas. A eso se refiere la palabra que se usa en el hebreo de intimidad, de conocer, perdón. Entonces, ese es uno de los propósitos, que nosotros seamos como Juan, el discípulo amado, y nos recostemos en su pecho continuamente. Y luego dice Moisés al pueblo, le dice primero no temáis, pero le dice, el propósito es que Dios quiere probarlos a ustedes. Y cuando hablamos de una prueba, hablamos de la forma en la que Dios, decía yo al principio, nos está construyendo, nos está formando, y por eso dice que lo hizo para probarnos, todo lo del movimiento del Sinaí. Y hay algo que a nosotros se nos escapa o se nos brinca, pero Santiago habla cosas muy interesantes acerca de la prueba, y Santiago lo primero que dice es, si tú eres probado por Dios ya de antemano, independientemente de la prueba que sea, deberías de gozarte. ¿Gozarte por qué? ¿Gozarme porque me está yendo mal? ¿Gozarme porque me quiere ir mal? ¿Gozarme porque me va...? No, gozarte simplemente porque Dios te ha tomado en cuenta. ¿Amén? ¿No entendieron eso? Sí. Yo hace muchos años aprendí algo. Si te está yendo como en feria, dale gracias a Dios, Dios te está tomando en cuenta. Preocúpate si no te pasa nada. Preocúpate si no te sucede nada. Porque entonces sí, como decíamos como coloquialmente, nadie te toma en cuenta, por no decir otra cosa. Entonces, Santiago dice, ya la prueba de parte de Dios debe traer gozo en tu vida. Pero luego Santiago sigue diciendo, ahora, si eres probado y superas esa prueba ya va a producir en ti paciencia, avance, desarrollo. Esa es la parte que precisamente necesitamos nosotros empezar a ubicar para dejarnos guiar, formar por Dios. Miren lo que dice Job, por ejemplo. Job capítulo 7, verso 17 dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo vistes todas las mañanas y todos los momentos lo pruebas? O sea, para Job, el que tú seas probado es una visitación de Dios a tu vida. Pero nosotros deseamos que entre más lejos la prueba sea mejor, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios dice todo lo contrario. Y luego Deuteronomio capítulo 8, verso 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para abrazarte, para besarte, para darte calor. No, dice para afligirte, para probarte. Pero luego dice el propósito, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En el mundo, sin Dios, hay un dicho que dice, ¿quieres conocer cómo es el hombre? Dale poder.
Y entonces con los cristianos es, ¿quieres saber cómo son los cristianos? Aflígelos y pruébalos. Y vas a saber qué hay en su corazón. Si están dispuestos a guardar tus mandamientos o no. De pronto nosotros creemos y manejamos, decía un predicador que ya murió hace algunos años, Juan Carlos Alvarado, decía, de pronto nosotros nos apropiamos un quinto evangelio de comodidad que no existe. Se nos ha estado hablando mucho acerca de lo que dice la palabra de Dios. Pablo, ¿no? Si quieres vivir piadamente, tienes que sufrir. O sea, cristianamente lo que nos forma es la aflicción, el sufrimiento, la batalla. ¿En qué etapa, en qué tiempo histórico la iglesia fue cuando más creció? ¿No en el tiempo de las persecuciones? Porque el tiempo de la pasividad y de la calma se echó a perder, se mundanalizó. Entonces, creo que es la parte clave que tenemos que ubicar y más en este tiempo. Le dice Moisés al pueblo, para que tu temor esté siempre delante de vosotros. El temor de Dios es una idea o un sentimiento presente en todas las religiones abrámicas y se refiere a una forma específica de temor cercana a las ideas de respeto, admiración y sumisión hacia Dios y su voluntad. En ese sentido, muchas religiones temen el juicio final, el infierno o la omnipotencia de Dios. La Biblia dice, Jesús dijo, no temáis al que mate el cuerpo, sino al que puede echarte al infierno. Y eso solo Dios es el que decide. Teme a Dios, ni al diablo le tengas miedo, teme a Dios. Amén. Que el temor esté siempre delante de ti, le dice Moisés al pueblo, para que no pequéis. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Primero de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Romanos 4:15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. El pecado por definición es contra Dios, porque pecar significa violentar los mandamientos. Aquí algo que quiero mencionar y que se me hace interesante. Pecar es violentar los mandamientos prohibitivos de Dios. Ese, como quiera, lo tratamos de hacer, pero en este es donde batallamos más, y es omitir la práctica de sus mandamientos positivos. Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dado que la ley es un reflejo de su naturaleza santa, pecar al transgredir su ley es ofenderlo personalmente. Pero voy a detenerme solo en la expresión donde dice que pecar es violentar los mandamientos prohibitivos de Dios. Digo, como quiere eso decimos, pues no tomes, no fumes, no digas groserías, etcétera, etcétera. Ok, no lo hacemos. Pero es otra parte donde dice omitir la práctica de sus mandamientos positivos. Yo creo que es donde más la regamos, la mayoría. Porque por estarnos cuidando de no pecar, no vamos a dar testimonio del Evangelio porque nos van a contaminar por la pandemia. O son pecadores y no vamos. Sí, ¿me está entendiendo lo que quiero decirle? O sea, por un lado queremos obedecer a Dios y lo estamos haciendo en la mitad, hay que santificarse. Y entonces como que tenemos toda la tradición vieja en nosotros, que el santificarse es meterse en un nicho y ahí en una caja fuerte y que no salgas, que no te dé el aire y entonces te vas a santificar. Sí, nada más que eso también te va a llevar al infierno. ¿O no es cierto? Porque te estás santificando, ok, te la pasamos que sí te estás santificando, pero entonces ¿en qué momento vas a obedecer el mandato de Dios? ¿En qué momento vas a aplicar
los mandamientos que debes de llevar a cabo. ¿Sí se entiende? Creo que es ahí donde el cristianismo la estamos regando más. Es ahí. Y entonces Dios dice, pues me debes. ¿Me debes? Si Él nos preguntara hoy, ¿cuándo quieren que venga por la iglesia? Pues, o sea, cuando hago esa expresión o esa pregunta, la hago en el sentido de la práctica de la iglesia. O sea, la iglesia al final de cuentas está paralizada. No estamos llevando a cabo el mandato a nivel mundial de hacer discípulos para agilizar su venida, porque estamos ocupados santificándonos, cuidándonos de no pecar, y estamos dejando de hacer su voluntad por el otro lado. Yo te exhorto, amado, a que en verdad nos aterricemos en esta situación. Quiero repetir nuevamente lo que dice Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde Dios te ha traído, Jehová tu Dios, estos 40 años. A lo mejor a usted lo ha traído 10, o 20, o 25, o 30, o 15, o 5, o 3, o 2. Lo ha traído por el desierto. Ya saben lo que es desierto, ¿no? Lo que simboliza desierto. Y no lo trajo para llevarlo a las aguas termales de, no sé qué lugar hay aquí bonito de aguas termales, pero solo, no lo ha traído para eso al desierto, sino lo ha traído para afligirlo y lo ha traído para probarlo o probarnos. ¿Cuál es el propósito? Saber realmente qué hay en nuestro corazón, si en verdad estábamos listos para guardar sus mandamientos o no. Y nos afligió y nos hizo tener hambre, pero también dice que nos sustentó con su maná, comida que no había conocido el pueblo, ni sus padres habían conocido, pero ese maná también tenía un propósito, y era mostrarle al pueblo y mostrarles a ustedes y mostrarme a mí, dice, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Qué importante es que nos reunamos. Qué importante es que nos alimentemos de la palabra. Recuerda, Dios siempre está ahí para llevarnos y probarnos, pero eso lo va a hacer cada día. Él siempre está haciendo su parte, pero otra vez surge la pregunta, ¿y los Moiséses estaremos haciendo nuestra parte? Decía hace un rato, yo veo confusión por todas partes. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, y no nos ponemos de acuerdo. En otras palabras, hay escaseces de Moiséses, o sea, de líderes capaces de guiar, capaces de apacentar, capaces de llevar el pueblo de Dios a la tierra prometida, con su provisión prometida y todo lo que se requiere para el camino. Se necesitan Moiséses en el trabajo, se necesitan Moiséses en el hogar, se necesitan Moiséses en la escuela, Moiséses en la sociedad, Moiséses en la familia, etcétera. Amén. Eso se requiere, amados. Y ya acabé el sermón. Y eso te lo voy a dar de tarea para que reflexionemos. Quiero dedicar unos momentos, y quizás haga reflexión en algunas partes. Te voy a compartir la palabra que Dios nos ha estado dando desde el 1 de enero de este año, del 2021. Ojalá y la grabes y te la lleves y ojalá la pongas ahí en la puerta de tu casa para que todos los días, cuando veas que te pasa algo, te acuerdes que Dios ya te advirtió y te lo dijo. Hemos estado viendo mucha distracción en el pueblo de Dios, hemos estado viendo mucha desconexión en el pueblo de Dios y la palabra es preventiva. Escúchalo, es preventiva. No digas, no, a mí no me está diciendo, se lo está diciendo a mi esposa o mi esposo.
En la iglesia donde nosotros llegamos cuando nos convertimos hace muchísimos años, en el siglo pasado, había una suegra que tenía una nuera y la nuera era nuevecita y no le caía muy bien a la suegra, pero todos los sermones eran para la nuera, todos eran para la nuera. Y espero que usted nos reparta, llévese su parte como debe de ser, por favor. Le voy a ir dando fechas y le voy a decir lo que nos dijo, pero le voy a ir dando las fechas. Esta palabra fue dada el 1 de enero del 2021 y dice así: vienen tiempos, prepárate porque son tiempos buenos, pero también vienen tiempos malos cada vez más. Grábese eso, hermano. La Biblia ya de antemano dice que irán tiempos de mal en peor. Y aquí es lo que Dios nos está diciendo. Vienen tiempos nuevos, pero también van a venir malos cada vez más. Ojo, recuerde, solo el que permanece en mí, o sea en Dios, prevalecerá, si no va a caer. Ojo, un nuevo amanecer para el que está firme. Siempre será luz en todo el firme. Yo soy bendición, no maldición. Un nuevo tiempo. Yo te daré la palabra día a día para que tú puedas darla. La enseñanza debe de ser ahora exhortar y amor. Yo confío en Dios, en que ustedes saben lo que es exhortar. Y exhortar no es regañar, es ubicar, es centralizar en el potencial que tú tienes para que no bajes la guardia. Eso es exhortar. Si es que la enseñanza debe ser exhortar y amor. Es necesario, deben de aprender a avanzar el que quiera servir. Ojo con eso. Es necesario, deben aprender a avanzar el que quiera servir. Eso quiere decir que el que quiere servir pero no quiere avanzar no lo va a poder hacer. Primero tiene que estar dispuesto a ser habilitado, capacitado para poder servir. Eso es lo que está diciendo el Señor. Tienes que ser capacitado para avanzar. A veces no entendemos eso. Es un tiempo de firmeza, de afirmarte es tiempo. Yo te daré las enseñanzas, yo las haré porque yo soy el que soy. Esa fue del primero. Día 8 de enero del 2021. Es tiempo. Cuiden lo que les he dado. Es muy valioso. No se salgan de mi mano. Eso nos lo dijo el 8. El 10, palabra del 10 de enero del 2021. No se salgan de mi mano. Yo te cuido. Vienen tiempos de bendición, pero no se salgan de mi mano. Y esta palabra se me hace fuerte. Fue ese mismo día. Pero tengo que limpiar. ¿Se acuerdan de la escoba? Eso es algo que cuando Dios se empieza a mover, siempre va a usar Él la escoba. Ojo, ahorita la limpieza es mundial. Mundial. No pierda de vista eso. Pero tengo que limpiar. ¿Cómo escucha esa expresión? Como que ha llegado un tiempo que lo está obligando. Tengo que limpiar. Con amor, mucho amor, vas a vencer. Palabra del 12 de enero del 2021.
todos, prepárense, todos. Estar atentos. Tiempos de bendición, pero también de sequía. De bendición para los que estén en mi mano y apercibidos. Dos cosas. Estar en su mano y ¿qué? Y apercibidos. En su mano pero listos. ¿Qué está sucediendo? ¿Por dónde viene? Eso es estar apercibido. Ojo, no nomás ahí dormidote como Juan, no es cierto. Hay que estar apercibido ahí. No es de estar y descansando, no, es de estar, pero ¿qué viene? ¿Qué está sucediendo? Estar apercibido. Eso es bendición para el que esté en su mano y apercibido, amén. Pero mire, sequía para los desobedientes rebeldes vendrá a ellos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Él hace una pregunta como diciendo, ¿de cuáles perteneces? ¿De los que están en mi mano apercibidos o de los que son desobedientes rebeldes? Y la pregunta es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Luego sigue diciendo ahí, límpiense más. Toda impureza, límpiense. Hace rato la hermana Conchita me contaba un sueño donde dentro del sueño y la situación que me mostraba o me contaba, había una expresión donde le decía al final que venía sequía para Irapuato. ¿Así? Me llamó la atención por la palabra que Dios dice aquí. Pero la promesa sigue siendo, si estás en mi mano y apercibido, para ti no va a haber sequía. La sequía es para ¿quiénes? Los desobedientes rebeldes. Grábate eso, hermano. Eso implica que eso va a ser como un distintivo para nosotros. Grábatelo. Por eso te digo, anótalo y lo pones ahí en tu puerta. Y si te empieza a ir bien, das gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está cumpliendo. Si te empieza a ir mal, a ver qué haces. Y regrésate al punto de partida y pídele perdón. Y de desobediente vuélvete obediente. Y de rebelde vuélvete obediente. Y sírvele. Por eso es importante que lo mantengamos ahí. El 13 de enero. ¿Sabes realmente cuánto te amo? Dios hace esa pregunta. ¿Sabes realmente cuánto te amo? Realmente no lo sabemos, amado. Pero de que nos ama, nos ama. Yo te he dado todo para que me muestres todo ese amor que dices tenerme. Voy a repetirlo. Yo te he dado todo para que me muestres todo ese amor que dices tenerme. Yo te he dado las herramientas. Mi siervo te ha dado todo. Solamente espero los frutos que vas a dar. Eso dice el Señor el 13 de enero. Me compartieron esta palabra y yo pedí que me la dieran para compartírselas a ustedes, que va de la mano. Y esta la recibimos en Fresnillo, Zacatecas. Y dice así: cuando Dios habla, calle delante de Él toda la tierra. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Si estamos con vida, es para servirle. Y si no cumplimos, entonces, ¿para qué sirve nuestra vida? ¿Sí se entiende? Nuevamente, Dios no es burla. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y la experiencia de esta persona que recibió esta palabra es de alguien que
en este tiempo perdió a su esposo, a su ser querido. Y ella inquiere delante de Dios y le dice, Señor, ¿por qué mis temas en este tiempo deben ser basados en el temor? En este caso de las consecuencias. Y Dios le contesta y le dice, porque tú ya lo viste y sabes que sí es cierto lo que pudiera pasar. O sea, cualquier cosa puede pasar si no hacemos la voluntad de Dios. Eso grábatelo, hermano. O sea, por eso te hablo de un campo minado. O sea, tú estás sano, tú estás bien y de pronto pisas una mina y ¿qué pasa? Se acabó. Pero en la semana me acaban de decir de una hermana que fuimos amigos y la conocí desde hace muchísimos años. Falleció antier, creo. Me impactó mucho. Le hablé a su esposo y él solo me dijo, fue algo repentino. Me quedé impresionado. Wow. Estamos en un campo minado, amado. No te confíes. O sea, cualquier cosa que pueda hacer si no hacemos la voluntad de Dios. Dice, y no es meter miedo, sino reconocer que en Dios está todo encerrado, tanto la vida como la muerte, las cosas buenas como las malas. Y eso es cierto. Y esta nos la dio anoche, 16 de enero. En unidad, guarda tu corazón, ata tus sentimientos. No todos están atentos. Eso lo dice Dios, amado. Si yo les pregunto a ustedes ahorita que hay alguien que está desatendido, van a decir, no hay. ¿Verdad que no hay? No hay. Todos estamos atentos, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero Dios nos ve, hermano. Dios conoce nuestro corazón. Yo quiero hacerte una invitación a que te pongas de pie y a los hermanos que nos siguen de la red, ya me pasé un poco, pero vale la pena este tiempo que me he pasado, porque quería que tengas esta palabra y la tengas como un parámetro que nos va a regir todo el año. Porque según los que saben de las cuestiones de la vacuna, prácticamente se lleva todo el año para vacunar a todo el mundo. Entonces no va a ser tan sencillo ni tan fácil y todos vamos a estar experimentando muchas cosas desagradables, agradables. Yo quiero invitarte en este momento. Escuchaste la palabra que Dios nos ha estado diciendo. Escuchaste el sermón. Dios está ahí. Los Moiséses, los líderes, ¿dónde están? ¿Dónde estamos? Tenemos una responsabilidad. A lo mejor nos estamos cuidando más de sí santificarnos, no pecar, pero por otro lado estamos omitiendo y desobedeciendo al dejar de hacer lo que tenemos que hacer por amor al perdido. Cierra tus ojos, pon tu mano derecha en tu corazón y platica con tu Dios. Si eres honesto, si eres transparente, simple y sencillamente dile que vea tu corazón, que escuche tu mente y que te ayude. Yo le he estado diciendo eso a Dios, que aquí está mi corazón, que Él lo conoce. Por donde lo vea, Él lo tiene en sus manos. Él conoce lo que de mi mente fluye. Yo te pido perdón, Señor. Tú has dicho que ate mis sentimientos y mis emociones. Y yo las ato, Señor, y te las entrego también y las llevo a la cruz para que tu Espíritu Santo, Señor, ponga en nosotros tu carácter y de esta manera podamos avanzar y seguir perdurando en el cumplimiento del propósito al cual nos has llamado. Tú hablas de un distintivo, Padre, como bendición
y sequía. Bendición para el que te esté obedeciendo, sirviendo, estando apercibido. Sequía para el que sea desobediente y sea rebelde. Padre, en este momento tú conoces nuestro corazón y sabes que nuestro deseo es que realmente todos nos movamos en un mismo espíritu, en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo cuerpo. Nuestro deseo es que realmente, Señor, tu pueblo, tus hijos, seamos levantados en tu presencia, en tu grandeza, y empecemos a establecer tu reino, Señor, a esta tierra donde tú nos trajiste, precisamente a establecer tu reino. Tú nos sacaste de tierra vieja, Señor, para establecer tu reino acá. Y si estos son los tiempos, Padre, donde hemos estado siendo sacudidos, purificados, limpiados a través de la aflicción y de la prueba en este desierto, Señor, de 10 años, vamos para 11 años. Hoy más que nunca conoces nuestro corazón. Si estamos esforzándonos en obedecer tu palabra, tus mandamientos, para que entonces tu Espíritu Santo, Señor, fusione nuestro espíritu, lo haga uno contigo y se recorra el velo, Señor, la cortina, y podamos ver claramente tu corazón y empezar a ser movidos para poder ser claves en el avivamiento que viene para Irapuato, Señor. Prepáranos, amado Espíritu Santo, y permítenos mantenernos en esa unidad como uno solo, resguardando nuestras pasiones, nuestros sentimientos, guardando nuestro corazón, Señor, de toda ira, de toda falta de perdón, de todo rencor, de todo resentimiento, pero también de toda culpabilidad, Padre, la cual desarraigamos, desechamos y nos presentamos ante ti con humildad para buscar tu rostro, amado. Te doy gracias por la mies de Irapuato y por cada mies, Señor, en México, en San Luis Potosí, en Mazatlán, en Fresnillo, en Resida. Yo bendigo cada mies y a cada obrero y los levanto en tu presencia, Señor. Bendigo a los que nos siguen por la red y ahí donde están, Señor, que tu palabra penetre lo más profundo de su ser y sean conmovidos, sean tocados por tu presencia y sean renovados, Señor, para tu gloria, en un cambio, una renovación de mentalidad. Seamos transformados por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias, amado, por Irapuato. Gracias por todos los que nos siguen por la red. Padre, una vez más los bendecimos y confiamos en Dios, que tu palabra, Señor, va a seguir limpiándonos y purificándonos, como dice Pablo a los Efesios capítulo 5. Gracias, Padre, gracias por ello. Nos alegramos y nos gozamos, Señor, en ti, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, declaro que es hecho. Amén. Amados que nos siguen por la red, si hay alguna inquietud de la palabra que hemos compartido y tienes alguna pregunta o alguna duda o hay algo que no entiendas, háznosla saber y te daremos una respuesta a ello. Y hasta la próxima. Les amamos, les bendecimos. Hasta luego. Aleluya.